En medio de una noche de invierno tranquila en Córdoba, la policía siguió la señal de un iPhone que se había apagado de forma repentina y encontró un Renault Clio plateado, medio incendiado al costado de la carretera. En el asiento trasero estaba el cuerpo de una estudiante universitaria e influencer muy conocida, mientras que en las horas previas, el mejor amigo seguía participando con entusiasmo en la búsqueda. Abrazaba a la madre de la víctima entre lágrimas y aseguraba que no sabía nada. Sin embargo, fueron justamente los mensajes borrados, el tramo de carretera en el que ella se detuvo cerca de su casa durante casi 40 minutos y un anillo escondido cuidadosamente en su dormitorio lo que hicieron que toda la máscara de buen amigo empezara a caerse. ¿Cómo pudo alguien en quien la familia confiaba, a quien dejaban entrar y salir de la casa como a un miembro más, convertirse en la última persona que la vio con vida? ¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió dentro de ese coche pequeño antes de que lo transformaran en un horno para eliminar pruebas en plena noche? Bienvenidos a la Argentina, un país maravilloso que se enorgullece de ocupar el 8º lugar entre las naciones más grandes del mundo en extensión. La Argentina se extiende entre la imponente cordillera de los Andes de Chile y el vasto océano Atlántico. No es de extrañar que este país cuente con paisajes amplios, diversos y llenos de vida. Sin embargo, bajo esa belleza se esconde una realidad mucho más oscura. La deforestación y la contaminación ambiental amenazan con cubrir el esplendor natural de la Argentina. Esta situación surge de la expansión constante de la agricultura a gran escala y de la ganadería destinada a la industria alimentaria, todo con el objetivo de generar beneficios económicos. Lamentablemente, no es lo único que está siendo consumido aquí. Tanto el medio ambiente como los propios cimientos de la sociedad argentina se encuentran en riesgo de derrumbarse, ya que el país sufre una tasa de criminalidad superior al promedio mundial, incluyendo el 9º lugar a nivel global en la tasa de homicidios. Esta cifra alarmante se debe principalmente a la corrupción profundamente arraigada en la economía nacional. Por eso, no sorprende que queramos observar más de cerca este país. Ahora regresemos al año 2023, a la ciudad de Córdoba, llena de vida. Situada a unas 500 millas al noroeste de Buenos Aires, la bulliciosa capital de la Argentina, Córdoba es considerada una de las ciudades más prósperas del país y funciona como un centro clave de comercio, gobierno y educación. Sin embargo, al igual que en el resto de la Argentina, aquí también se lucha por contener una alta tasa de criminalidad, que abarca desde pequeños delitos como hurtos y estafas hasta crímenes graves como homicidios y narcotráfico. Esto mantiene a las fuerzas de policía locales en un estado de actividad constante. En la cálida noche del 18 de julio de 2023, una familia que vivía en la zona de Agnesa se vio invadida por una profunda sensación de inquietud. Su hija, Catalina Gutiérrez, había desaparecido. Aunque la luna ya se había puesto y el sol había salido, no había ni rastro de ella. La familia Gutiérrez se aferraba a la esperanza, pero con el paso del tiempo, la preocupación se transformó en un miedo real. Finalmente, se vieron obligados a tomar una decisión difícil pero necesaria: acudir a la comisaría local para denunciar su desaparición. En el círculo de personas cercanas a Catalina estaban su madre, Eleanora, su padre, Marcelo, su hermana Lucia, su novio, Lacero Olivea, y su amigo Néstor Aguilar Soto. El grupo estaba sumido en la tristeza. Alguien comentó que nadie había visto a Catalina desde aproximadamente las 9 de la noche del día anterior. Se suponía que estaba de buen ánimo cuando salió de casa para ir a jugar a los bolos con sus amigos en Patios, un conocido centro comercial en pleno corazón de la ciudad. Antes de salir, Catalina le envió a su novio Lacero un mensaje de voz alegre, avisándole de que ya iba de camino y que estaba emocionada por verlo. Sin embargo, nunca llegó al centro comercial, y aquella promesa quedó sin cumplirse. Ese mensaje de voz se convertiría en la última comunicación que cualquiera recibiría de ella. A medida que avanzaban las horas de la noche, quienes la querían se sentían cada vez más angustiados.
Las llamadas y los mensajes que enviaban a su teléfono quedaban sin respuesta. Algo muy inusual, ya que Catalina siempre llevaba el móvil encima y contestaba cuando era necesario. Sus amigos, asustados y confundidos, se pusieron en contacto con su familia, que tampoco había sabido nada de ella desde que salió de casa. Todos continuaron la búsqueda en silencio, aferrándose a la esperanza y rezando durante toda la noche. Cuando amaneció, seguía sin haber señales de Catalina ni noticias que pudieran aliviar sus temores. Finalmente, hacia el mediodía, decidieron denunciar la desaparición ante la policía. Poco después, Lacero y Néstor se unieron a la familia. Su presencia dejaba claro lo importante que era Catalina para quienes la rodeaban y reflejaba el profundo cariño y preocupación que sentían por ella. Incapaces de aceptar lo que estaba ocurriendo, buscaron ayuda de inmediato. Lamentablemente, la desaparición de Catalina coincidió con otros informes inquietantes. Vecinos de una zona cercana llamaron a la policía para decir que habían visto a una figura extraña merodeando entre las sombras. Al amanecer se observó un coche desconocido aparcado al borde de la carretera, con los cristales tintados y oscuros. Los testigos no pudieron ver con claridad el interior y, siendo sinceros, tampoco querían, porque el coche estaba dañado y desprendía un fuerte olor a ceniza. Como podrás imaginar, dentro había un descubrimiento terrible. Pero antes de profundizar, ¿quién era realmente Catalina Gutiérrez? ¿Cómo comenzó esta historia trágica? En el año 2003, la cariñosa pareja formada por Eleanora Wallenberg y Marcelo Gutiérrez dio la bienvenida al mundo a su hija Catalina. Antes de que Catalina naciera, los 4 miembros de la familia, incluida su hermana mayor, Lucia, habían decidido establecerse en las afueras de la ciudad de Córdoba, creando un hogar cálido y lleno de amor. Con un padre como Marcelo, un arquitecto reconocido, la creatividad y la ambición formaban parte del día a día familiar. Su madre, Eleanora, dedicó todo su tiempo a criar a sus 2 hijas, asegurándose de que tuvieran una infancia feliz y equilibrada. Catalina y Lucia compartían un vínculo muy estrecho. Eran como 2 hermanas y 2 mejores amigas inseparables. Solo su padre comprendía del todo la profundidad de esa cercanía. Él decía con orgullo que sus hijas tenían una conexión casi divina y que rara vez discutían. Al crecer, Catalina fortaleció su relación con su padre, apoyándolo en la búsqueda de sus sueños, que a menudo tenían que ver con la música y los viajes. Cuando ella era pequeña, Marcelo le enseñó a tocar la guitarra, una habilidad que ella disfrutó practicar durante toda la adolescencia. Inspirada por la pasión de su padre por su trabajo, Catalina aspiraba a seguir sus pasos. Tras terminar la secundaria, se matriculó en la Universidad de Córdoba para estudiar diseño, convirtiendo su sueño en realidad. Catalina no solo era una estudiante inteligente, también era una persona encantadora. Sus amigos la describían como amable, vivaz y segura de sí misma, cualidades que la hacían atractiva no solo para su círculo más cercano, sino para mucha más gente. Su belleza y carisma se reflejaban en la gran cantidad de seguidores que tenía en redes sociales como Instagram y TikTok. Catalina solía compartir momentos de su vida, conjuntos de ropa elegantes, actividades divertidas en Córdoba, viajes con familiares y amigos, instantes especiales con su hermana Lucia y, por supuesto, su querido perro. Llegó a reunir más de 1,000 seguidores en Instagram y 35,000 en TikTok, lo que demostraba cuántas personas disfrutaban de su contenido. Su popularidad en redes sociales le permitió conseguir patrocinios de marcas locales, lo que le dio una primera experiencia en el mundo empresarial y le ayudó a costear sus estudios. Los años universitarios le trajeron muchas oportunidades nuevas, entre ellas conocer gente y encontrar el amor. Fue en este periodo cuando conoció a un hombre llamado Lacero Olivea. Catalina y Lacero eran cristianos practicantes, estudiaban diseño y pronto se dieron cuenta de que compartían muchos intereses. Su conexión se profundizó de forma natural y floreció hasta convertirse en una relación amorosa. En poco tiempo hicieron pública su relación y cualquiera podía ver lo mucho que se querían. Su apertura y su cariño eran evidentes para todos.
Publicaban fotos de su vida juntos en redes sociales, algo que muchas influencers prefieren evitar para proteger su imagen personal. Ambos se mantenían en contacto constante y hablaban con mucha frecuencia. De hecho, se comunicaban tanto que el último mensaje de Catalina fue enviado al Acero la misma noche en que desapareció. Aunque era breve y dulce, aquel mensaje de voz lo atormentaría durante horas después. «Estoy de camino, mi amor», fue todo lo que ella dijo. «Nos vemos pronto». Lacero era su novio y la última persona que supo de ella, lo que lo convirtió en el primer objetivo lógico de la policía. Sin embargo, su coartada era sólida. Estaba con sus amigos en un centro comercial muy concurrido, equipado con numerosas cámaras de seguridad. Por ello, la policía lo descartó rápidamente como sospechoso. Cabe señalar que, al principio, las autoridades se mostraron reacias a intervenir, ya que Catalina era mayor de edad y no llevaba desaparecida más de 24 horas. Como podrás imaginar, especialmente en una ciudad con altos índices de criminalidad, su caso no recibió atención inmediata. Su familia estaba muy descontenta, convencida de que Catalina jamás se iría sin dejar una explicación. Por eso decidieron actuar por su cuenta, reconstruyendo el recorrido de Catalina desde la noche del 16 de julio. Unieron las últimas pistas conocidas y descubrieron que ella había salido conduciendo el Renault Clio plateado de su madre para ir a encontrarse con su amigo cercano Néstor Aguilar Soto antes de dirigirse al centro comercial Patios. Parecía lógico empezar por allí. Sin embargo, cuando la madre de Catalina llamó a Néstor para preguntar por ella, él dijo que Catalina nunca había llegado y que no había pasado a recogerlo. Al mirar por la ventana, aseguró no ver nada fuera de lo normal en su calle tranquila. Al darse cuenta de que algo no cuadraba, llamó al Acero a primera hora de la mañana siguiente. En ese momento, Lacero estaba profundamente preocupado por la seguridad de Catalina. Él y Néstor empezaron a buscarla juntos, pero pese a sus esfuerzos no lograron encontrarla. Al mediodía se reunieron con la familia de Catalina en la comisaría. Mientras presentaban la denuncia, la hermana de Catalina mencionó que siempre compartían la ubicación en sus teléfonos para estar seguras. Al revisar el iPhone de Catalina, Lucía descubrió que la última señal provenía del número 3900 de la calle Pedro Echar, un barrio situado al sur de Córdoba. Lo inquietante era que esta pista coincidía con los informes de vecinos que habían alertado a la policía sobre la presencia de personas extrañas merodeando por el lugar la noche anterior, así como la aparición de un coche desconocido aparcado allí durante la noche. Debido a estas conexiones sospechosas, la policía decidió inspeccionar el vehículo. Lo que encontraron destrozó el mundo de la familia Gutiérrez. Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron el Renault Clio plateado estacionado al borde de la carretera. En el asiento trasero descubrieron el cuerpo parcialmente calcinado de una mujer joven, una imagen profundamente trágica. Como era de esperar, la víctima fue identificada rápidamente como Catalina. Todo indicaba que el fuego había sido provocado con prisa y de forma deficiente, ya que gran parte del cuerpo seguía intacto. Tras el hallazgo, se acordonó la zona para una investigación exhaustiva y el cuerpo de Catalina fue trasladado para la autopsia. Los resultados revelaron una verdad espeluznante. El fuego no había sido la causa de la muerte. Solo fue un intento de destruir pruebas. La causa real del fallecimiento fue la asfixia, y las numerosas lesiones en su cuerpo indicaban que había sido brutalmente golpeada. Una vez encontrado el cuerpo de Catalina, el caso pasó de ser una simple denuncia de persona desaparecida a una investigación por homicidio. Esto planteó dos preguntas cruciales. ¿Quién la mató y por qué? La policía pronto identificó a varios sospechosos clave, entre ellos su novio Lacero. Sin embargo, como ya sabemos, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos lo exoneraron en poco tiempo. A continuación, los investigadores centraron su atención en Néstor, la siguiente persona con la que Catalina se suponía que iba a encontrarse aquella noche. Decidieron profundizar cuando descubrieron que Néstor carecía de una coartada sólida. El plan era que Catalina lo recogiera para ir juntos al centro comercial.
Pero mientras Néstor insistía en que ella nunca llegó, los datos del teléfono contaban otra historia, lo que hacía que todo pareciera aún más sospechoso. El registro del teléfono indicaba que Catalina había permanecido cerca de la casa de Néstor o en su interior durante 38 minutos. Al examinar todo con mayor detalle, la policía descubrió que Néstor había borrado varios mensajes de texto. Eso no suena precisamente a comportamiento de alguien que no tiene nada que ocultar, ¿verdad? Con la sospecha ya centrada en él, era el momento de hablar de Néstor Aguilar Soto. Néstor era amigo de Catalina. Nació en la pintoresca región de Bariloche, cerca de la frontera con Chile, pero se mudó a una ciudad más grande para estudiar diseño. Ese camino académico lo llevó a cruzarse con Catalina. Se conocieron a través de amigos en común y poco a poco se fueron acercando. Su vínculo era fuerte, pero Catalina ya estaba en una relación seria. Nunca mostró interés romántico por Néstor y siempre consideró que lo suyo era una amistad estrictamente platónica. Néstor solía visitar la casa de Catalina, pasaba tiempo con su novio e incluso jugaba con el perro de la familia. Los límites entre ellos deberían haber estado perfectamente claros, tanto para él como para todos los demás. Compartía comidas con Catalina, estudiaba a su lado y se entretenía con la mascota familiar. A primera vista parecía un amigo leal y de confianza. La madre de Catalina nunca detectó nada extraño en él. Sin embargo, bajo aquella fachada amable, Néstor ocultaba emociones intensas que iban mucho más allá de la amistad. Estaba profundamente obsesionado con Catalina, hasta el punto de que su admiración se parecía más a una fantasía. Aprovechaba cualquier oportunidad para estar cerca de ella, mantenía un contacto constante y se hacía notar en su vida digital, comentando con frecuencia sus publicaciones. Resultaba evidente que sus sentimientos reprimidos estaban peligrosamente cerca de salir a la luz. Aunque aparentaba respetar la relación de Catalina con Lacero, sus verdaderas emociones eran inquietantes. Cuando la policía comenzó a indagar en el pasado de Néstor, salieron a la luz historias preocupantes. Una antigua compañera de clase de Catalina recordó un incidente inquietante en un campamento, donde Néstor supuestamente intentó forzarla después de una salida nocturna. Ella contó que tuvo que empujarlo físicamente y alzar la voz para que se detuviera. Otra exnovia se presentó y describió a Néstor como una persona controladora y excesivamente posesiva durante la relación. Estos dos testimonios dibujaban la imagen perturbadora de alguien que podía volverse violento y peligroso cuando las cosas no salían como él quería. Si era capaz de mostrar una agresividad así en situaciones cotidianas, surgía una preocupación seria sobre lo que podría hacer cuando estuviera consumido por un amor no correspondido. A pesar de este comportamiento inquietante, Catalina jamás expresó miedo en presencia de Néstor. Lo consideraba uno de sus amigos más cercanos y confiaba lo suficiente en él como para permitirle ser una presencia habitual en su vida. Tomados en conjunto, los testimonios y los datos del teléfono móvil finalmente proporcionaron a las autoridades motivos suficientes para solicitar una orden de registro y detener a Néstor. Cuando los agentes comenzaron a registrar su propiedad, Néstor fue interrogado sobre la muerte de Catalina. Durante el interrogatorio quedó claro que mentir no era su punto fuerte. Su historia cambiaba constantemente. Primero afirmó que no la había visto esa noche, luego rectificó y dijo que sí, pero solo por un momento. Resultaba evidente que Néstor no podía soportar la presión. Cuantas más preguntas le hacían, más nervioso y alterado se mostraba. Finalmente rompió a llorar y confesó: «Ella era el amor de mi vida». Lo que siguió fue una admisión escalofriante que borró cualquier resto de simpatía que la familia de Catalina pudiera haber sentido por aquel hombre al que antes consideraban un amigo de confianza. Mientras Néstor permanecía bajo custodia, los detectives comenzaron a reconstruir una línea de tiempo aproximada de los hechos de aquella noche. Las pruebas en su contra se acumulaban.
Los investigadores supieron que Catalina había salido de casa alrededor de las 9 de la noche y le había enviado un mensaje a Néstor para avisarle de que iba para allá. Él respondió 2 veces y luego borró toda la conversación, una señal temprana de que estaba tratando de cubrir sus huellas. Cuando ella llegó, Néstor ya la estaba esperando. Aunque la secuencia exacta de los eventos sigue sin estar del todo clara, la policía cree que Néstor le confesó sus sentimientos mientras ambos seguían dentro del coche, frente a su casa. Cuando Catalina lo rechazó, la situación se descontroló. Él perdió el dominio de sí mismo y se produjo un ataque violento. Uno de los amigos más cercanos de Catalina terminó agrediéndola brutalmente mientras ella seguía sentada en el coche de su madre. Según las pruebas disponibles, Néstor probablemente la estranguló y luego la golpeó varias veces, causándole graves lesiones en todo el cuerpo. Aunque Néstor tenía algunos rasguños menores, no presentaba heridas defensivas, lo que sugiere que es posible que Catalina ni siquiera tuviera oportunidad de defenderse. Tras matarla, colocó su cuerpo en el asiento trasero del coche y se marchó conduciendo. Alrededor de las 10:20 de la noche, una cámara de tráfico captó el Renault Clio plateado de Eleanora circulando por la avenida Valero, una vía principal que conecta la casa de Néstor con el lugar donde más tarde se encontrarían el vehículo y el cuerpo de Catalina. Néstor condujo hasta el número 3900 de la calle Pedro A. C. Chase, aparcó el coche e intentó quemarlo para destruir las pruebas, pero cometió un error crítico. Se olvidó de sacar el teléfono de Catalina del vehículo. Ese móvil se convertiría más tarde en la clave para seguir sus últimos movimientos. Irónicamente, la escena del crimen estaba tan mal montada que, de no ser por el teléfono, el cuerpo podría haber permanecido sin ser descubierto durante mucho tiempo. Apenas unos minutos después de intentar incendiar el coche con ella dentro, Néstor llamó a la madre de Catalina para fingir inocencia. Aseguró en 8 ocasiones que no había visto a Catalina e incluso simuló mirar por la ventana cada vez para buscarla. A la mañana siguiente se unió a su novio Lacero en la búsqueda. Más tarde fue a la comisaría acompañado de su familia. Cuando finalmente encontraron el cuerpo de Catalina, Néstor tuvo la desfachatez de consolar a sus seres queridos, abrazar a su madre, Eleanora, y llorar junto a ellos. A pesar de saber desde el principio que él era el responsable de su muerte, ahora está claro que el comportamiento calculado de Néstor fue un intento frío y deliberado de desviar las sospechas y mantener la imagen de amigo leal. Viendo todo en retrospectiva, muchas de sus acciones resultan sospechosas, pero en aquel momento sus mentiras fueron lo suficientemente convincentes como para retrasar su arresto. La magnitud total de su traición solo salió a la luz a medida que avanzó la investigación. Finalmente, la policía descubrió el anillo de Catalina escondido en el dormitorio de Néstor, un trofeo escalofriante guardado como recordatorio de lo que había hecho. Esto, combinado con las demás pruebas y su confesión inicial, llevó a su arresto y a que se le imputara el delito de homicidio agravado. Aunque esa primera confesión desempeñó un papel clave en la construcción del caso, Néstor se negó a hacer más declaraciones después de contratar a un abogado. Aunque el juicio aún no ha comenzado, el resultado parece casi inevitable. Solo su confesión original probablemente sea suficiente para sellar su destino. En el momento en que se realizó la grabación, seguía en prisión preventiva a las afueras de Córdoba. No es de extrañar que haya recibido múltiples amenazas de muerte por parte de otros reclusos. Debido a su juventud y complexión delgada, las autoridades consideran que corre un alto riesgo de sufrir agresiones o ser coaccionado en prisión. Por eso suele permanecer aislado del resto de la población carcelaria. Tras una investigación adicional, la policía añadió un cargo de violencia de género al delito original de homicidio agravado con premeditación. Tal como están las cosas, Néstor se enfrenta a la posibilidad de una condena a cadena perpetua, una perspectiva sombría para alguien que aún tenía tantos años por delante. Se espera que el análisis forense digital en curso revele más detalles sobre su relación con Catalina, lo que podría influir significativamente en la decisión final del jurado.
Comprender la dinámica entre ambos es fundamental, ya que podría arrojar luz sobre su motivación y confirmar si el ataque fue premeditado. Aún así, según la Fiscalía, salvo que aparezcan pruebas nuevas e inesperadas, el caso está prácticamente cerrado. Por ahora no hay indicios. En mayo de 2023, en la comunidad gitana del estado brasileño de Bahía, se celebró una boda entre dos adolescentes de 14 años, Yara Flor Santos Alves y su esposo. Apenas 45 días después, la radiante sonrisa de la novia se apagó cuando fue asesinada a tiros. Lo más impactante fue el proceso de investigación del caso. El agresor fue identificado, luego absuelto y puesto en libertad por la policía. Incluso las autoridades llegaron a la conclusión de que la persona que apretó el gatillo fue un niño de 9 años, el hermano menor del esposo de la víctima, durante un juego inocente. La familia Alves tuvo que luchar durante un año entero, contratando a un experto forense independiente para refutar esta hipótesis inverosímil, hasta que la prueba de ADN en el arma finalmente desenmascaró al verdadero culpable. ¿Fue el esposo de 14 años o el niño de 9 años? La historia de la muerte de Yara Flor es una serie de giros inesperados que exponen oscuros complots familiares y la sospechosa negligencia de la ley. Yara Flor Santos Alves había crecido en un contexto de constante tensión por los problemas que enfrentaba la comunidad gitana en Bahía. Desde el año 2021 se habían producido actos de persecución contra personas de esta comunidad por parte de la policía. Sin embargo, la historia de ella se relaciona con la violencia, pero de una manera diferente. Ella encontró su final por un arma de fuego, pero no una disparada por la policía, sino por alguien dentro de su propia casa. Las fotos más recientes de Yara la muestran en el que quizás haya sido el día más feliz de su corta vida, su propia boda. La chica se casó con un traje blanco en la parroquia Nueva Señora de la Concepción, iglesia matriz del municipio, con un velo cubriendo su cabeza y un vistoso collar dorado con forma de hojas y flores. En la foto se le podía ver con una enorme sonrisa, la mirada encendida y brillos en los párpados. Todo parecía ser felicidad en la vida de la joven pareja. Tanto Yara como su prometido tenían 14 años cuando contrajeron matrimonio y eso no sorprendía en el ambiente de los gitanos. Las bodas entre menores de edad son una práctica aceptada en la comunidad romani, el nombre oficial del grupo para evitar connotaciones peyorativas. Sin embargo, en muchos de los países que habita esta etnia, la unión entre adolescentes está prohibida, y países como España han endurecido sus legislaciones para evitar estas prácticas. En el caso de Brasil, la boda de Yara en mayo de 2023 demuestra que sigue siendo una costumbre extendida. Aunque este tipo de uniones no son válidas ante la ley, solo se permite entre personas mayores de 16 años con autorización paterna. Los romani aclaran un punto. Las bodas siempre son entre personas de la misma edad. Los adultos no se casan con niños. Sin embargo, sí son habituales los matrimonios entre primos y suelen ser pactados en la infancia por sus padres, aunque claro está que todo puede cambiar de acuerdo al lugar donde se encuentren. Lo cierto es que en los días posteriores al casamiento, la chica parece haber notado ciertas cosas llamativas. Las conversaciones por WhatsApp que mantenía con su esposo eran cada vez más frías, y en persona la situación no era muy diferente. Yara notaba que él estaba distante y receloso, como si algo más le pasara. Varios allegados de Yara también lo notaban, pero aún parecía pronto para sacar conclusiones. Después de todo, apenas habían pasado 45 días desde la boda. ¿Qué podía ocurrir en tan poco tiempo? La familia Alves pronto descubriría lo peor. El 6 de julio de 2023, el servicio de emergencia recibió una llamada de auxilio. Se había escuchado un fuerte disparo en una casa ubicada en Guaratinga, una ciudad en el extremo sur de Bahía con menos de 2.000 habitantes. Los vecinos sabían que la pareja de adolescentes vivía en la vivienda donde se escuchó el tiro. A los pocos minutos, un auto a toda velocidad salió de la casa, llevando a Yara rumbo al Hospital Municipal de Guaratinga, donde llegó en estado crítico.
En cuanto ingresó a la sala de shock, los médicos constataron que tenía un orificio de bala debajo del mentón. La cantidad de sangre que perdía era tan impresionante que los médicos apenas podían trabajar sobre la joven para ayudarla a respirar. La bala, evidentemente, había perforado una zona vital y quedó alojada en las vértebras. Después de varios minutos intentando en vano estabilizarla, la chica sucumbió, asfixiada por toda la sangre que se acumulaba en su garganta. Ante el dolor de su familia por la pérdida repentina de la adolescente, se impuso otra cuestión urgente: descubrir qué había pasado aquel día en su casa. La Policía Civil de Bahía tomó cartas en el asunto de inmediato, pero la familia Yara rápidamente constató que las autoridades nunca investigaron el caso con demasiada seriedad ni apuro. En cuanto los oficiales arribaron al lugar de los hechos, descubrieron que el esposo de Yara había escapado y no estaba solo. Junto a él también había huido su padre, Amorim Jr., y otro hombre presuntamente su tío, identificado como Alon. Aquel cuadro solo podía alimentar la hipótesis de un feminicidio y una oscura trama de encubrimiento familiar. Pero nada en esa investigación fue lineal ni previsible. En la casa donde ocurrió el presunto crimen, la policía encontró una pistola calibre 380 y varios cargadores. La conmoción por la muerte de la joven rápidamente captó la atención de los medios de comunicación brasileños y comenzó también la carrera para descubrir cuál de las hipótesis que giraban en torno al caso explicaba lo sucedido. Públicamente, la familia Yara siempre sostuvo que el culpable era el esposo de la chica. Cabe aclarar que nunca se difundió el nombre del principal sospechoso, ya que también era menor de edad. Para el padre de Yara, quien rápidamente se convirtió en el principal portavoz de la familia afectada, estaban ante un evidente caso de feminicidio. La acelerada huida del joven de la casa fortalecía esa teoría. Él también parecía estar siendo protegido por su familia con el objetivo de alejarlo lo más posible de Bahía. Paralelamente, la familia del principal sospechoso comenzó a instalar una versión muy diferente de los hechos, pero que fue cambiando con el correr del tiempo. A las pocas horas del fallecimiento de Yara, aseguraron que se había tratado de un accidente. Según esta versión, la propia joven se encontraba limpiando el arma cuando accidentalmente accionó el gatillo y se disparó a sí misma. Esa tesis resultaba absurda para el padre de la joven, quien había podido acceder a las redes sociales de ella y tenía pruebas de que el vínculo marital estaba en crisis. Sin embargo, sin que el esposo de Yara pudiera hablar ante la policía, cualquier opción resultaba difícil de probar. Por ello, en los días que siguieron, se endureció el operativo para dar con el joven prófugo y sus familiares. En realidad, la policía emitió un pedido de captura solo contra el sospechoso del crimen, no hacia los dos hombres que lo acompañaban. Para la familia Yara, esto ya daba cuenta de una investigación deficiente, porque si esos adultos estaban ayudando a ocultar al adolescente, también estaban cometiendo un delito. A lo largo de 20 días, la policía intentó rastrear los dos autos en los que presuntamente habían escapado los gitanos. Recién el 26 de julio, esas pesquisas comenzaron a dar resultados concretos. Las autoridades pudieron descubrir que el esposo de Yara había estado evitando las carreteras más transitadas para salir de Guaratinga. En lugar de tomar los caminos habituales, pasó por distintos poblados pequeños de Bahía y Espíritu Santo hasta llegar a Vitoria. De esta forma querían esquivar cámaras de seguridad y testigos que conocieran el caso por la televisión. Además, los investigadores tenían un dato clave. En la capital de Espíritu Santo, la familia del muchacho tenía una casa. La policía entonces montó una discreta guardia en la zona para intentar identificar cualquier movimiento sospechoso. Finalmente, el 26 de julio de 2023, dieron con el escurridizo prófugo. Efectivamente, el adolescente y sus familiares llegaron hasta Vila Bella en Espíritu Santo, a 529 kilómetros de donde había ocurrido el crimen. Querían esconderse en la propiedad que ya conocían de antemano, pero fueron interceptados. El adolescente fue arrestado y trasladado a la comisaría especializada de adolescentes en conflictos con la ley.
El delegado responsable del caso, Robson Andrade, confirmó la detención del acusado y posteriormente la Policía Federal de Espíritu Santo ratificó la noticia. Los medios rápidamente comenzaron a hablar de que el crimen de Yara podía estar cerca de esclarecerse. La familia Yara pensó que por fin obtendrían justicia, pero aún faltaba mucho camino por recorrer. Con el adolescente tras las rejas se empezaron a conocer más datos sobre el acuerdo secreto de la familia gitana. Al parecer, el matrimonio entre los dos jóvenes sí había sido una decisión precipitada. Poco tiempo atrás, según trascendió, Yara había rechazado otro compromiso marital con un muchacho. Esa situación hacía que la familia Alves quedara muy mal vista a los ojos de la comunidad. Fue entonces cuando entró en escena Amorim Jr., el padre del sospechoso del crimen. Amorim le propuso a Alves que sus dos hijos de 14 años se unieran en matrimonio para así limpiar el nombre de Yara y su familia. El acuerdo fue aceptado con tal de bajar la polémica que se había suscitado en la comunidad, pero solo abrió la puerta a un escándalo mucho mayor. Mismo si la familia Yara estaba segura de que la chica había sido víctima de un feminicidio, los investigadores, aún con el sospechoso arrestado, no lo tenían tan claro. Cuando este joven fue trasladado a la comisaría, no sabían cuánto tiempo permanecería allí porque el móvil del crimen era difuso. Las primeras pericias habían determinado que el disparo letal había sido realizado a 25 centímetros de distancia, pero esto aún no permitía dilucidar si había sido un asesinato o un disparo autoinfligido. Pero aún quedaba otra posibilidad mucho más descabellada y que acabó siendo la que se impuso en aquel momento. En los primeros días de noviembre de 2023, la policía cerró sorpresivamente el caso, inclinándose por una posibilidad que hasta ese momento no había sido contemplada. Sostenían que el disparo había sido accidental, pero no efectuado por la propia víctima. En su lugar, los investigadores concluyeron que el culpable involuntario era nada más ni nada menos que un niño de 9 años, el hermano menor del principal sospechoso, el criminalista nocturno. La situación tomó por sorpresa a la sociedad brasileña. El expediente planteaba que el esposo de Yara no tenía nada que ver con la muerte de su joven esposa, por lo que fue inmediatamente liberado. En su lugar, el foco estaba puesto en un niño, aún más pequeño que los dos protagonistas de esta historia. Para la investigación, al momento del disparo, el esposo de Yara se encontraba en la casa de sus padres, ubicada en un terreno contiguo. La chica en ese momento estaba con su pequeño cuñado, un niño de 9 años, jugando en la habitación. La versión de que el pequeño había sido el asesino la planteó la propia familia del esposo de Yara. Según esta nueva hipótesis, la pistola era propiedad de la suegra de la víctima y había sido adquirida en el mercado ilegal. Tras un intento de secuestro contra alguien de la familia, la joven, por motivos que se desconocen, le dio el arma a su cuñado y le propuso un juego. «Imagínate que me vas a robar. ¿Cómo lo harías?», le habría dicho. El pequeño le apuntó a la cara y apretó el gatillo, creyendo que el arma no estaba cargada. Sin embargo, el disparo salió. Según la investigación, varias cámaras de seguridad captaron cuando, segundos después de la detonación, el niño de 9 años salió de la casa gritando que había asesinado a Yara. Varios vecinos entraron de inmediato a la casa y descubrieron a la joven agonizando. La justicia tomó declaración a 16 testigos, entre ellos varios niños que habrían constatado esta versión del accidente. Las pericias, además, parecían confirmar sin lugar a demasiadas dudas esta posibilidad. La trayectoria del disparo mostraba un ángulo de inclinación que descartaba al esposo de Yara. El joven, a pesar de tener 14 años, medía casi 1,85 de altura y sería imposible que hubiera disparado desde abajo, como aparentemente fue el tiro. En cambio, resultaba coherente que esa ubicación hubiese sido provocada por un niño más pequeño que la víctima. El informe forense, además, descartó huellas de violencia doméstica inmediata o anterior al fallecimiento de Yara, por lo que la versión del feminicidio planteada por el padre de la joven parecía quedar atrás. De pronto, el caso parecía haberse cerrado de un modo insólito.
Pero la última palabra no estaba todavía dicha. Aunque los investigadores habían dado por cerrada la investigación, la supuesta resolución del caso no tenía conforme a nadie, a excepción de la familia del principal sospechoso. Cuando el esposo de Jayara fue liberado y exculpado del fallecimiento de su pareja, el caso empezó a tomar aún más seriedad en redes sociales. No conformes con lo que decía la justicia, los familiares de Yara continuaron insistiendo con que aquello sí había sido un feminicidio por parte del esposo, y así comenzaron a compartir públicamente más datos que abonaban a su teoría. Afirmaban que el asesinato de la chica tenía que ver con una venganza y una traición. Según el padre de Yara, había un vínculo extramatrimonial entre el tío de Yara y la suegra de la adolescente. Para el padre de Yara, el fallecimiento de su hija se debió a que la otra familia quería hacerles pagar a los Alves por ese engaño. Por ello, el suegro de Yara había mandado a su hijo de 14 años a asesinarla. Sin embargo, la justicia insistía en que no había pruebas que conectaran esa supuesta infidelidad con el fallecimiento de la chica. Además, contrataron a un perito para ver si podían cuestionar científicamente la versión oficial que se había impuesto. Ellos aseguraban que el niño de 9 años no había disparado el arma por accidente, sino que aquella familia había inventado aquella historia para salvar al esposo de Jayara. Al fin y al cabo, el tratamiento legal a un asesino de 9 es diferente al de uno de 14 años. Finalmente, el perito emitió un dictamen desmintiendo la versión de la policía. Eduardo Llanos, un profesional en materia de pericias con 30 años de experiencia, sostuvo categóricamente que un arma calibre 380 nunca podría ser disparada por un niño de 9 años. Para el perito, además, toda la actitud desplegada por el esposo de Yara resultaba sospechosa. Su escape, su negativa a declarar al ser arrestado y el hecho de que no quedaba claro que efectivamente hubiera estado en la casa contigua al momento del disparo. Después de todo, los testigos que afirmaban eso eran sus propios padres, que luego lo ayudaron a huir. Además, afirmó que el disparo no había sido efectuado por alguien de menor estatura que la víctima, como decía la primera pericia, sino mayor. Una vez que se conoció esta explicación alternativa, el caso volvió a explotar en los medios, pero especialmente en redes sociales. El padre de Yara utilizó sus cuentas personales para dar a conocer el nuevo giro en la investigación y pedir el apoyo de la sociedad para reabrir el caso, y lo consiguió. Sus videos fueron vistos por miles de personas e hicieron crecer el nivel de llegada de su mensaje. Con 3.000 seguidores activos, la familia Alves logró que el nombre de la joven volviera a ser tendencia. Los videos de TikTok, una vez más hablando del caso y reproduciendo las palabras de la familia Alves con las novedades de las pericias, empujaron a que la justicia tomara cartas en el asunto. Entonces ocurrió una nueva revelación. En nuevos análisis sobre el arma homicida se descubrió que había rastros de ADN del esposo de Yara. Fue así como el 4 de julio de 2024 se libró una nueva orden de búsqueda y detención del primer sospechoso, que por entonces ya había cumplido 16 años. Finalmente, el segundo arresto del adolescente tuvo lugar el día 22 en el barrio Quinta do Surul, en el municipio de Itapetinga. La historia parecía volver al comienzo, pero esta vez lo encontrado en el arma lo incriminaba de manera sólida. La familia Yara y la comunidad que se había alineado a la teoría del feminicidio esperaron con expectativas la decisión de la justicia con respecto a ese nuevo panorama que se abría en el caso. Finalmente, en septiembre de 2024, Janaína Panossi, abogada de la familia de la víctima, anunció que el adolescente había sido condenado a cumplir una medida de internamiento socioeducativo por tiempo indeterminado. De este modo, se daba a entender que las pruebas aportadas por el nuevo perito eran lo suficientemente fuertes para concluir que el asesino efectivamente había sido el esposo de la víctima. Dada su corta edad, esta medida fue la única posible. Según la legislación brasileña, el Estatuto del Niño y del Adolescente establece un plazo máximo de 3 años de internamiento para los infractores. Durante ese periodo, el tribunal debe revisar su situación cada 6 meses y evaluar si es necesario mantenerlo encerrado. Al momento de la grabación de este video, todo indica que el adolescente sigue cumpliendo su reclusión.
aunque ahora la familia Giara debe esperar a que le comuniquen si seguirá encerrado 6 meses más o no. Esta situación los hace vivir en un estado de constante tensión, una desigualdad persistente en la comunidad gitana de Bahía. Mismo si la sociedad brasileña en su mayoría apoya a la familia de la víctima, al interior del pueblo romani las opiniones están mucho más divididas. Para la familia Giara, saber que el asesino está detenido trae alivio entre tanto dolor, pero aún queda la sensación de que la justicia dejó pasar un largo año sin avances por falta de interés en abordar seriamente el caso. Si la policía hubiera prestado atención a la hipótesis planteada por la familia Alves, el ahora condenado habría estado detenido desde un primer momento, en lugar de ser puesto en libertad y tener más tiempo para huir. Esta larga demora, que se extendió por más de un año, no solo causó un dolor extremo a la familia de la víctima, sino que también planteó dudas más profundas sobre la responsabilidad del sistema legal brasileño. La pregunta más grande que queda en el aire es si todas las irregularidades, la negligencia y el apresuramiento en cerrar este caso de investigación tienen un tinte discriminatorio. Para muchas personas, el hecho de que la víctima y el agresor pertenecieran a la comunidad romani o gitana hizo que las autoridades no dedicaran la suficiente atención, recursos o seriedad a la investigación. En una sociedad donde los prejuicios aún existen, la indiferencia de las agencias de investigación hacia un crimen ocurrido en una comunidad minoritaria vulnerable se convierte en una amarga verdad. El caso de Yara Flor Santos Alves se cerró con la sentencia a su esposo bajo la ley de menores, una medida de internamiento con límite de tiempo. Aunque se hizo justicia para la familia de la víctima, el alivio viene acompañado de una persistente sensación de inseguridad. ¿Será el asesino liberado después de 3 años para volver a la vida normal? Esta disparidad, particularmente común en la comunidad gitana de Bahía, donde la ley tradicional y la ley nacional se entrelazan, agrava el sufrimiento. Mismo si la mayoría de la sociedad brasileña apoya a la familia de la víctima, dentro de la comunidad romani las opiniones siguen divididas, lo que demuestra la tensión entre proteger el honor comunitario y buscar la justicia equitativa. La muerte de Giara no es solo una tragedia familiar, es un poderoso recordatorio de que la justicia nunca debe depender del estatus social o del origen étnico. Subraya la urgente necesidad de revisar los procedimientos de investigación, garantizar la igualdad ante la ley y, en última instancia, obligar a todas las personas, independientemente de su comunidad, a rendir cuentas por sus actos criminales. Una mañana bochornosa en Filipinas, la policía entró en silencio en un pequeño apartamento y descubrió a un hombre inglés tendido inmóvil en la cama, sin ningún signo de resistencia. La puerta no estaba forzada, las pertenencias seguían en su sitio, y el amigo que dormía en la habitación contigua dijo que solo había oído 3 ruidos leves y luego todo volvió a quedar en silencio. Parecía un intento fallido de robo, hasta que unas fotografías secretas, una llave que había salido de manos equivocadas y la declaración temblorosa de un hombre revelaron una verdad aún más escalofriante. Quien había ordenado a 3 hombres disparar y matar a Steven era precisamente la persona que dormía a su lado cada noche. Una esposa joven, un amante secreto, un plan preparado con una frialdad que helaba la sangre. ¿Por qué un matrimonio que parecía perfecto terminó convertido en un asesinato? ¿Y qué hizo que una madre inglesa tuviera que viajar sola hasta Filipinas, gastar su propio dinero persiguiendo a los culpables, mientras la propia policía se declaraba impotente? Acompañémonos a adentrarnos en el caso que sacudió a 2 países al mismo tiempo. Steven Alston Davis tenía entonces 32 años, una edad todavía joven, pero suficiente para haberse convertido en un pilar sólido de su familia. Aunque no era hijo único, a ojos de su madre, Steven siempre fue la luz más brillante. Un niño que creció en medio de turbulencias, que superó la pérdida y aprendió a mantenerse en pie por sí mismo para guiar a sus 2 hermanos menores. Steven era el orgullo que Margaret Davis cuidó con mimo durante toda su vida como madre.
Nadie sospechaba que aquella mujer, tan tranquila y discreta, un día tendría que enfrentarse al dolor más grande de su existencia. Y en la lucha por conseguir justicia para su hijo asesinado, hizo cosas que el mundo entero terminaría admirando: viajar sola a un país desconocido, enfrentarse a la indiferencia de la policía y seguir la pista de los asesinos durante años sin rendirse. Todo empezó con una historia que parecía completamente normal. Margaret Davis nació el día 27 de marzo de 1970. Cuando Steven vino al mundo, fue la primera vez que ella sintió la felicidad de ser madre. Más tarde, el matrimonio tuvo otros 2 hijos, y aquella familia de 5 personas llevó una vida cálida en Nottingham, una ciudad tranquila situada en el centro de Inglaterra, junto al apacible río Trent. Las largas noches llenas de risas infantiles, las comidas sencillas pero acogedoras. Eso era todo lo que Margaret había deseado en la vida, hasta que la desgracia cayó sobre ellos, rompiendo de golpe esa calma. A mediados de la década de los 80, el marido de Margaret murió en un accidente terrible. De repente, ella se convirtió en viuda y tuvo que esforzarse al máximo para sacar adelante a 3 niños que aún estaban en plena infancia. En la casita de la esquina de la calle, Steven, el mayor de los 3, entendió que debía madurar antes que los demás. Guardó su tristeza en lo más hondo, la transformó en fuerza para estudiar y se convirtió en el principal apoyo de su madre y de sus 2 hermanos. Los libros, las horas interminables de estudio y los buenos resultados académicos fueron haciendo de Steven un ejemplo dentro de la familia y el mayor consuelo para su madre. Con el tiempo, el dolor se fue calmando poco a poco. Margaret conoció a otro hombre que llegó a querer a los 3 niños y levantó junto a ellos un nuevo hogar en el sentido más pleno de la palabra. Steven, entonces todavía pequeño, empezó a mostrar una fuerte pasión por los ordenadores y la programación. Esa pasión creció con los años y le abrió muchas puertas. Tras terminar sus estudios, Steven fue contratado por una empresa tecnológica en Hong Kong. Cuando el dueño le propuso triplicarle el salario si aceptaba trasladarse definitivamente a Hong Kong, Steven no lo dudó. Con 21 años metió algunas prendas en una maleta, besó a su madre para despedirse y comenzó una nueva vida en Asia. Margaret se quedó mirando cómo su hijo se marchaba, con el corazón dividido entre el orgullo y la preocupación. Sabía que él tenía un futuro prometedor, pero también temía que un país lejano, con una cultura completamente distinta, pudiera hacerlo sentir perdido. Sin embargo, al final decidió confiar en él, en aquel muchacho que desde pequeño había demostrado saber levantarse después de cada pérdida. Nadie podía imaginar que aquel viaje iba a llevar a Steven a una encrucijada mucho más oscura, un camino en el que ni siquiera él sabía que estaba entrando. Pero todas aquellas preocupaciones y desvelos de Margaret se disiparon rápidamente cuando Steven empezó a llamarla con regularidad para contarle su nueva vida en tierras lejanas. Su voz siempre sonaba entusiasmada, como si Hong Kong le hubiera abierto un mundo totalmente diferente. Steven se adaptó con rapidez al ritmo de vida frenético de la ciudad. Hacía amigos con facilidad, se integraba en las actividades de ocio y no tardó en construirse una nueva vida llena de libertad y oportunidades. Con su aspecto agradable, sus modales británicos y un trabajo estable, Steven se convirtió en el centro de atención de muchas chicas locales. Solo en las primeras semanas ya había despertado más de una mirada, e incluso hubo quienes se acercaron a hablarle sin esperar a que él diera el primer paso. Además, el salario atractivo que recibía de la empresa lo convirtió en una figura destacada en las fiestas de jóvenes internacionales en Hong Kong. Steven vivía su juventud al máximo, comía fuera todos los días, probaba todo tipo de platos, compraba lo que le apetecía sin tener que pensárselo demasiado y participaba en actividades de ocio a las que antes nunca había tenido acceso. Gracias a esa forma de vivir tan abierta, el círculo social de Steven se amplió cada vez más. Conocía gente nueva constantemente, compartía experiencias, hacía contactos.
Entre los lugares que frecuentaba había uno que se ganó un sitio especial en su corazón. Un club de aviación en Angeles City, a tan solo 2 horas de vuelo desde Hong Kong. Era su refugio habitual cada vez que necesitaba huir un poco del ritmo frenético de la gran ciudad y buscar algo distinto. Ángeles, una pequeña ciudad de Filipinas, llevaba mucho tiempo siendo un destino famoso entre turistas de Australia, Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. Puede resultar extraño, porque a primera vista no hay nada que parezca justificar esa fama. No hay playas paradisíacas ni monumentos conocidos, y la mayoría de sus habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza. Durante el día, la ciudad parece sumergida en el sopor del calor tropical. Nadie sabe muy bien qué hacer más allá de esperar a que caiga el sol. Pero cuando llega la noche, Ángeles se transforma por completo. Las luces de neón se encienden, la música retumba en las calles y un mundo nuevo se despliega detrás de cada puerta de bar. El turismo sexual, esa industria que tantas ciudades intentan ocultar, se ha convertido en la columna vertebral de Ángeles. Cada año, la ciudad ingresa alrededor de $400 millones gracias a las actividades que se desarrollan en el llamado mercado sexual. Una red de negocios clandestinos en la que unos pocos minutos de intimidad con una chica joven pueden convertirse en la mercancía por la que muchos turistas están dispuestos a pagar un precio elevado. Ese flujo de dinero negro circula sin descanso, da de comer a miles de personas y atrae a miles más. Y fue precisamente en este lugar que no parecía tener nada capaz de retener a un visitante, donde la vida de Steven empezó a torcerse de una forma que él jamás habría imaginado. Porque fue en esta ciudad donde conoció a una joven que, en apenas unos años, cambiaría su destino para siempre. En una de aquellas fiestas en Ángeles, Steven conoció a una chica llamada Evelyn Bohol. Según contaban sus amigos, fue amor a primera vista. Ella tenía solo 17 años y Steven le llevaba 10 de ventaja. Aquella primera noche, Steven pagó de inmediato 500 libras esterlinas al dueño del bar, el equivalente a algo más de $650. Ese gesto tenía un propósito claro. Gracias a ese dinero, Evelyn quedó liberada de trabajar allí desde esa misma noche. Se sabía que Evelyn era la hija menor de su familia y vivía con su hermana Gina, su padre y su madre, Sonia. Desde niña había ayudado a su madre con las tareas del hogar, pero como muchas otras jóvenes filipinas, soñaba con conocer a un hombre procedente de Estados Unidos o de Europa que la sacara de la pobreza. Puede decirse que aquella noche en que conoció a Steven, sus sueños empezaron a hacerse realidad. A los pocos días comenzaron una relación romántica. No pasó mucho tiempo hasta que Steven le pidió matrimonio y Evelyn aceptó. Cuando los padres de Steven viajaron a Filipinas para visitarlo, él los sorprendió con la noticia de la boda. La ceremonia tuvo lugar el día 9 de mayo de 1997. Alrededor de un año después nació su primera hija, a la que llamaron Jessica. Cuando Jessica cumplió 3 años, Steven y Evelyn tuvieron a su segundo hijo, Joshua. Desde que se casó, Evelyn dejó de trabajar. Steven la llamaba princesa y le prometió que se encargaría de todo lo que ella necesitara. Le daba dinero cada mes para los gastos de la casa y ella compraba lo que quería. Finalmente, la pareja se trasladó a vivir a Angeles City, a una casa grande y elegante, y contrataron a una empleada doméstica que cocinaba, limpiaba y cuidaba de los niños. Evelyn, aparte de comer, dormir y salir de compras, casi no hacía nada más. Muchos amigos comentaban que podía pasarse el día entero en la cama y solo levantarse cuando quería ir de compras o ver a Steven. Ella misma solía decir que esa era la vida con la que siempre había soñado y que se la merecía. Y, en efecto, la vida de Evelyn cambió por completo después del matrimonio. Antes apenas ganaba $6 por noche en el bar, satisfaciendo las peticiones de los clientes. En cambio, como esposa de Steven, recibía $100 al mes para administrar los gastos del hogar. Compras, servicios, salario de la empleada y otras necesidades.
Todo eso salía del sueldo de Steven, que superaba los $80,000 anuales. Además, él también ayudaba económicamente a los padres de Evelyn. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación conyugal empezó a deteriorarse. Durante años, Steven notó que Evelyn se volvía cada vez más irritable. Discutían con más frecuencia y comenzaron a distanciarse. Cuando los padres de Steven fueron a visitarlos, se dieron cuenta enseguida de lo que ocurría. Evelyn estaba constantemente de mal humor y a veces descargaba su frustración incluso sobre los niños. También pasaba horas hablando por teléfono o desaparecía de casa durante largos periodos. Steven se sentía totalmente perdido y no sabía cómo manejar la situación. Con la intuición de una madre, Margaret percibió que su hijo tenía problemas serios en su matrimonio. Pero al terminar las vacaciones, no tuvo más remedio que regresar a Inglaterra. Al marcharse, tanto ella como su esposo sintieron que el matrimonio de Steven estaba al borde del colapso. La situación en casa de Steven y Evelyn empeoró aún más. Steven descubrió que el dinero que daba a su esposa para los gastos mensuales estaba siendo utilizado para fines personales poco claros. Evelyn pedía cada vez más, hasta superar por completo la capacidad económica de Steven en cuestión de pocos meses. Cuando él le preguntaba en qué gastaba el dinero, ella no respondía. Se limitaba a montar una escena y generar una nueva discusión. En una ocasión, Steven se ofreció a llevar a Jessica al colegio. Pero al llegar y esperar largo rato sin que la niña apareciera, descubrió que ni siquiera estaba matriculada en ese centro. Aquel episodio lo enfureció tanto que decidió recortar los gastos de su esposa. Empezó a distanciarse de Evelyn, pasaba menos tiempo en casa y volvió a frecuentar bares a los que ya no había ido desde su época de soltero. Aún así, Steven seguía diciendo que quería salvar su matrimonio y que haría todo lo posible por mejorar la situación. Por eso le propuso a Evelyn que estudiara o se apuntara a algún curso de formación, pero ella se negó. Steven se vio obligado a darle un ultimátum: o estudiaba, o él dejaría de darle dinero para que se quedara en casa sin hacer nada. A esas alturas, Steven casi no confiaba ya en su esposa. Sus desapariciones constantes, el dinero que se esfumaba sin explicación y las llamadas telefónicas que ella escondía cuidadosamente alimentaron en él la sospecha de que Evelyn tenía un amante. Sus padres, cuando fueron a visitarlos, también habían tenido la misma impresión. La primera persona en revelar el secreto fue Gina, la hermana de Evelyn. Al encontrarse con ella por casualidad en la ciudad, la enfrentó y Evelyn terminó confesando que, en efecto, tenía un amante. Se trataba de Arnold Adalia, un guardia de seguridad que trabajaba en uno de los clubes de la zona. Tras varios meses de enamoramiento, Arnold consiguió comprarse una motocicleta nueva. Entonces, Steven comprendió que el dinero que Evelyn no dejaba de pedirle estaba siendo utilizado para mantener a su amante. Hasta que un día Margaret recibió la llamada más terrible de su vida. Alguien le comunicó que Steven había muerto. Lo habían asesinado en un apartamento de la ciudad de KTI en Filipinas, a unas 3 horas de Ángeles, donde se alojaba con un compañero de trabajo durante un viaje de negocios. La policía no encontró pruebas y la investigación avanzaba a paso extremadamente lento. Margaret tuvo que enterrar a su hijo mientras recibía información de que no había pistas y de que los culpables seguían en libertad. A pesar de una tristeza tan profunda que la dejaba casi paralizada, Margaret logró mantenerse en pie. Alquiló un apartamento en Filipinas y contrató a un investigador privado. Trabajando junto a un ex jefe de policía que no quiso revelar su identidad, el investigador consiguió pronto varias fotografías y pruebas que demostraban que Evelyn aparecía con frecuencia en compañía de 2 hombres. Uno era su amante, Arnold, y el otro su amigo Alexander Nogami, también guardia de seguridad. Cuando vio aquellas fotos, Margaret pidió a las autoridades que investigaran a Evelyn y citaran a los 2 hombres a declarar. La policía detuvo a Arnold y a Alexander para interrogarlos, pero al no encontrar pruebas suficientes, se vio obligada a dejarlos en libertad a los pocos días.
Sin saber qué otra cosa hacer para esclarecer el crimen, Margaret decidió financiar ella misma a la policía local. Pagó la gasolina y la comida de los agentes, con la condición de que siguieran investigando y no abandonaran el caso. Finalmente apareció un testigo clave, Robert Patos, el marido de Gina. Él prometió contar todo lo que sabía sobre el asesinato de Steven, siempre que garantizaran mantener su identidad en secreto. Los investigadores, que hasta ese momento no tenían ninguna pista, tuvieron que aceptar, sobre todo por la presión que ejercía Margaret. Robert declaró que el día 17 de julio de 2002, Evelyn le había pedido un favor, que la llevara a ella y a dos hombres a un aparcamiento que ella misma le indicó. Robert no sabía que aquellos dos hombres eran Arnold y Alexander. Al llegar, Evelyn entregó a su amante la llave del apartamento de Steven. Resultó que el aparcamiento estaba justo al lado de la oficina de Steven, pero Robert desconocía ese detalle. Evelyn ordenó a los tres hombres que subieran a la habitación de Steven. Ellos obedecieron y dispararon contra Steven mientras dormía. Poitas, la declaración de Robert coincidía con la de Mike, el compañero de Steven, que fue quien llamó para avisar a la madre de la víctima. Mike, que dormía en la habitación de al lado, contó que oyó a uno de los hombres decir: «Sí, es él». Después escuchó varios disparos, una pausa y luego otros dos tiros. Según Robert, fue Arnold quien apretó el gatillo. Tras matar a Steven, los tres hombres abandonaron la vivienda sin hacerle daño a Mike, aunque él estaba cerca y lo había oído todo. Robert relató que Evelyn se quedó dentro del coche durante todo el tiempo que duró el asesinato, esperando a que los tres regresaran. Cuando Arnold volvió, le dijo que ya habían terminado. Evelyn le pidió inmediatamente a Robert que los llevara de vuelta a la ciudad y le ordenó que no contara nada, ni siquiera a Gina. Robert juró que no revelaría lo ocurrido, porque los asesinos habían amenazado con hacer daño a su familia si hablaba. Su testimonio chocaba frontalmente con la versión que Evelyn había dado a la policía el día del asesinato de su marido. Entonces ella aseguró que había estado en casa con los niños y que no sabía nada de lo sucedido. Basándose en la nueva declaración, Arnold y Alexander fueron detenidos de inmediato. El juicio se celebró con rapidez. Ambos fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Margaret se sintió un poco aliviada, pero no era suficiente. Quería que Evelyn se sentara en el banquillo, porque sabía que ella era la mente que había orquestado todo. Sin embargo, después de la condena de Arnold y Alexander, Margaret y su esposo empezaron a recibir amenazas de muerte. Eso los llenó de miedo. A pesar del largo tiempo que llevaban en Filipinas y del dinero que habían invertido en el caso, se vieron obligados a regresar a Inglaterra. Margaret obtuvo la custodia de sus dos nietos, Jessica y Joshua. Pero no podía dormir tranquila sabiendo que Evelyn seguía en libertad. Continuó financiando la investigación durante los 2 años siguientes, incluso desde Inglaterra, y al mismo tiempo siguió ayudando a los padres de Evelyn. En el mes de febrero de 2004, Margaret y su esposo volvieron por última vez a Filipinas. En ese momento, Evelyn fue detenida y declarada culpable del asesinato de su marido. Aunque no apretó el gatillo, fue condenada por haber planeado el crimen junto con su amante. Evelyn recibió una pena de 40 años de prisión. Al concluir el juicio, Margaret pidió al juez unos minutos para hablar a solas con Evelyn. Más tarde contaría que aprovechó cada segundo para hacerle entender a la mujer la magnitud de la pérdida que había provocado. Le dijo que no solo había perdido a un marido maravilloso, sino también a sus hijos y a su libertad. Le contó cómo Jessica y Joshua lloraban por ella y que, pese a todo lo ocurrido, seguían queriendo a su madre y la echaban de menos. También le dijo que no le guardaba rencor, solo sentía lástima por el precio terrible que tendría que pagar por sus errores. Margaret le entregó varios dibujos y fotografías de los niños para recordarle que alguna vez había tenido una vida buena antes de destruirla con sus propias manos. Margaret y su esposo nunca volvieron a Filipinas, regresaron a Inglaterra y retomaron su vida cotidiana. El dolor por la pérdida de su hijo no desapareció,
Pero la justicia, a su manera, le ofreció cierta forma de consuelo. Ella se dedicó a cuidar de sus nietos, Jessica y Joshua. Nada podría traer de vuelta a Steven, y el sufrimiento de una madre que ha perdido a su hijo es imposible de borrar. Pero Margaret Davis se convirtió en un ejemplo de hasta dónde puede llegar una persona por amor a su familia. Las dificultades y los reveses no lograron quebrarla. Fue su determinación lo que le permitió salir adelante. Hoy Margaret cuenta su historia a otras madres en todo el mundo, a aquellas que también han esperado frente a una puerta que nunca se abre, que han aguardado una llamada que nunca llega, o que sienten que la justicia está demasiado lejos de su dolor. No habla para presumir de una victoria ni para reabrir heridas, sino para recordar que el amor de una madre a veces tiene la fuerza de superar fronteras, idiomas, la indiferencia de los sistemas judiciales e incluso el miedo que cualquier ser humano puede sentir. 2 niños perdieron a su padre y Margaret perdió a su hijo. Cada uno de ellos carga con un vacío imposible de llenar. Steven no podrá volver para ver crecer a sus hijos, ni para presenciar los momentos que cualquier padre debería disfrutar. Pero para quienes lo conocieron, él seguirá siendo siempre un hombre responsable, sincero y dispuesto a poner a su familia en primer lugar. Hizo todo lo que estuvo en su mano para darle a su esposa una vida cómoda, y a cambio solo recibió traición y avaricia. Lo que hace que esta historia sea aún más trágica es el hecho de que si Evelyn hubiera valorado lo que tenía, si hubiera entendido el verdadero significado de un hogar, en lugar de perseguir bienes materiales baratos, si se hubiera detenido, aunque fuera un segundo antes de dejarse arrastrar por sus deseos egoístas, quizá Steven seguiría vivo. Pero Evelyn eligió el dinero. Eligió un placer momentáneo, eligió las palabras dulces de su amante y confió en que podría ocultarlo todo gracias a las deficiencias de la policía local. Ese error arrastró a 3 niños, Jessica, Joshua y la propia Evelyn, a una tragedia irreversible. Si Margaret no se hubiera levantado, si no hubiera volado sola hasta Filipinas, si no hubiera insistido hasta el límite de sus fuerzas, si no hubiera gastado su propio dinero para impulsar la investigación, es muy probable que hoy Evelyn, su amante y su cómplice estuvieran disfrutando libremente del dinero que Steven dejó, viviendo sin consecuencias, mientras un hombre inocente yacía enterrado en tierra extranjera. Pero gracias a la determinación de una madre que se negó a rendirse, la justicia finalmente se cumplió. Margaret no se considera una heroína. Solo es una madre que hizo lo único que sabía que tenía que hacer, encontrar respuestas para la muerte de su hijo. Sin embargo, esa valentía se ha convertido en una luz que guía a otras familias, a quienes se sienten atrapadas en la oscuridad de la pérdida y la injusticia. Ella quiere que entiendan que, a veces, la justicia no llega de los tribunales ni de la policía. Nace del amor incondicional de quienes siguen vivos. Y quizá ese sea también el legado final de Steven. Una historia sobre un amor de madre más fuerte que el miedo, más fuerte que la distancia y más fuerte que aquellos que creyeron que podían ocultar sus crímenes para siempre.